97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. ¿Cómo estamos, Romy? Imagino que en una mañana de aquellas, ¿no es cierto? Sí, Paulino, totalmente caótico todo. Un tránsito colapsado en todos los accesos a Capital Federal porque tienen muchos choques. Vos sabés que la autopista Buenos Aires-La Plata tiene dos incidentes de tránsito, uno a la altura del kilómetro 12,5, otro kilómetro 25,5, y las demoras se ven desde Berazategui. Muy colapsada la autopista Buenos Aires-La Plata, mano a Capital Federal por estos dos choques, sumado a que hay bancos de niebla que reducen la visibilidad, sobre todo a la altura de Jackson. Entonces, transitar con precaución. Otro incidente más en Panamericana, el segundo de la mañana, es a la altura del Camino del Buen Aire. Es un choque entre un camión y un auto. Hay dos carriles reducidos y está generando muchísimas demoras sobre la traza de Panamericana, todo desde 197 hasta el Camino del Buen Aire, y después ya el último tramo desde Florida para ingresar a General Paz también está muy trabada la marcha. Quienes circulan por la General Paz, hay dos tramos importantes comprometidos. Uno es el que va entre Mataderos y Devoto en sentido al río, y el otro entre los barrios de Saavedra y Núñez, entre Avenida Cabildo y del Libertador, todo en sentido hacia la cancha de River. Muy demorada la autopista 25 de Mayo, todavía sigue reducida la circulación por un choque que se dio más temprano a la altura de Avenida de la Plata, en sentido al centro. Ahí también hay operativo de seguridad. Los bancos de niebla no solo están afectando la visibilidad de conducción, sino también el sistema de trenes. El tren Belgrano Sur, ramal González Catán, está con demoras por este mismo fenómeno meteorológico. Y el otro dato a tener en cuenta, que lo vamos a ir adelantando y después los desarrollamos, hoy se espera una marcha a Plaza de Mayo y al Ministerio de Economía a partir de las 14 horas, es en reclamo por el endeudamiento de las familias y la baja en el trabajo y los despidos. La CGT se va a estar manifestando junto a distintas organizaciones sociales, por lo cual se prevé que cerca del mediodía ya empiecen las complicaciones en toda la zona de Plaza de Mayo. Es una mañana muy complicada por choques, niebla y demoras, y un mediodía que va a estar difícil por las manifestaciones que se van a estar dando, Paulino. Impecable, Romy, sos prioridad a cualquier novedad, pero hay mucho congestionamiento en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y ya tenemos vuelos cancelados en Ezeiza por la niebla. Es un jueves muy complicado, con múltiples choques, hay bastante caos en el tránsito. Me parece que algunos van a tener que armarse de paciencia extra, los que vienen por el norte, los que vienen del sur, los que vienen o transitan por la General Paz. Hay que manejar con mucha prudencia en las rutas. Recuerden que los accidentes están a la vuelta de la esquina, a la orden del día. La niebla no ayuda en ningún caso y los cortes, las demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata y todas las que vos marcabas definitivamente están marcando a fuego, permíteme el juego de palabras, el arranque de esta mañana. Sos prioridad en la mañana, Romy. ¿Volvemos? Un abrazo, Paulino. Gracias. Desde Buenos Aires, Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. Hablemos de River, nos hicieron precio. ¿Seguro? Sí. ¿Quieres hablar de River? Por supuesto, empatamos. Bueno, está bien, sí, se empató. Gran resultado. Se empató allí en la ciudad de Bogotá. Yo no sé si lo empata realmente por la altura o por las ausencias o por los cambios, porque, a ver, claramente la altura es un factor determinante, pero no solamente eso, tuvo que ver en el mal funcionamiento, sobre todo del segundo tiempo, ¿no? Un River que perdía la pelota en la mitad de la cancha. Ahí estaba Nahuel Bustos, jugador de Independiente Santa Fe, que de hecho es uno de los mejores extranjeros que hay en el fútbol colombiano, que recuperaba muy bien y que arrancaba y finalizaba las jugadas, ¿no? Y ahí también River se tiene que ver beneficiado, como lo decíamos al principio, de la mala suerte del rival, de la poca efectividad que tuvo para cerrar ese partido 0-0. Bien lo decíamos en ese lado de parte del rival, pero bueno, no lo pudo aprovechar y River se va con ese resultado, con el arco en cero. Sufrió mucho por los laterales porque recuerden que tuvo que improvisar a Lucas Martínez Cuarta por derecha y también a Facundo González por el sector izquierdo. Correcto. Y cuando salían, bueno, ahí
era algo de peligro también para River en ese aspecto con Independiente Santa Fe. Mejor el primer tiempo, bajó mucho para el segundo, el equipo no mejoró con los cambios, se veía más al Chacho muy frustrado también y fue viral el reclamo que le hacía Rafael Santos Borré, que resultó siendo modificado para el segundo tiempo, para el minuto 61 aproximadamente. Está bajo Rafa, ¿no? Es cierto. Sí, necesitamos que sea el momento de los goles, ¿no? Realmente para ese aspecto. Y pasó además por un partido en el que tuvo varios momentos con varios esquemas tácticos, ¿no? Para terminar casi que con una línea de 5, en donde Otamendi fue el líder, estuvo muy atento también. Un par de errores también de los centrales, de Eli y de Rivero. Pero bueno, un 0-0, que el Chacho también hizo referencia y casi que lo celebró. Lo escuchamos. Me hubiese gustado que vieran un fútbol como se vio el otro día, pero el contexto era y la verdad que creo que todos hubiésemos firmado el empate antes del partido por el todo, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, ahí la palabra de Coudet, el equipo que, bueno, les decíamos, bueno, no mejoró con los cambios y eso sí, tampoco tuvo remates en los segundos 45 minutos. Para el otro partido, para el compromiso de vuelta, espera recuperar nombres, espera tener quizás los habituales titulares, sobre todo en la zona defensiva, y bueno, vamos a ver qué plantea frente a Vélez, cuidando por supuesto lo que va a hacer ya el segundo compromiso frente a Independiente Santa Fe la próxima semana. Respecto al conflicto en Medio Oriente, Irán está evaluando posibles ataques a bases de Estados Unidos en Europa. Esto lo ha confirmado en las últimas horas fuentes cercanas al gobierno iraní, que han indicado que Teherán analiza diversas opciones para elevar los costos de una eventual confrontación bélica. Mientras tanto, Estados Unidos ha establecido un corredor marítimo para la salida del petróleo en Hormuz. No va a ser nada fácil, nada sencillo, intentando garantizar un flujo de barcos que no está. No está pasando, pasan 1, 2, 5 barcos sobre 300 que habitualmente pasaban, ¿no? Eso explica por qué sube el petróleo. En este momento estaba mirando y cuando miramos las acciones no solamente de Asia, Europa y Estados Unidos, vemos que el petróleo ya está en $95. Ayer ya 95, mirá vos. Está subiendo 2,9% en este momento. Venía de un piso de la madrugada de 1:30 de la mañana de Argentina, estaba cerca de 91. Ya subió $3 en lo que va de esta mañana, o sea que y no abrió el mercado. Auguran que empresas petroleras podrían tener algún repunte en el día de hoy. Veremos si de la magnitud de las laboratorios o las farmacéuticas que contamos hace un rato. No creo, pero efectivamente va a haber algún rebote probablemente. Bueno, ayer Donald Trump, a todo esto, anunció una nueva ofensiva económica contra la República Islámica de Irán, la mayor guerra económica que Irán haya conocido. Es una guerra económica y un aislamiento sin precedentes el que voy a ejecutar, dijo Trump. Claro, Irán salió a decir en un medio en Teherán que ya está dispuesto a pagar $30.000 por cada soldado que entreguen, que esté en suelo iraní. Entonces es como una especie de recompensa para todos aquellos ciudadanos que detecten fuerzas norteamericanas. Exactamente, que creen que están infiltradas también allí en Irán. Sí. Bueno, volviendo a lo nuestro, 8:45 en la mañana, temperatura en ascenso, 9 grados 7 décimas, accesos colapsados, mucha niebla, vuelos devorados en Ezeiza, denominador común de este jueves, por lo pronto aquí en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una dinámica particular en un contexto de una semana corta, por fruto del feriado del día lunes, y que tiene una multiplicidad de hechos que les vamos a ir contando durante el transcurso de la mañana y que ya en parte hemos dicho, en un contexto además donde el Concilaf América concentra en el Hotel Alvear la máxima expectativa del mundo empresario y político. En un ratito Juli les va a actualizar. Ya empezó hace un ratito. Milei va a estar al mediodía 12:30. Sí, acreditación 8:30 y era la agenda que vos marcaste. Pero básicamente es para empresarios y algunos periodistas acreditados. Y muchos funcionarios que van a, claro, naturalmente dar su impresión. Pero está Jorge Correa en línea, que es psiquiatra. Jorge Correa además es un, oyente de La Mañana en Now. ¿Ah, sí? Y primero, Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto. Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, Paulino. ¿Cómo estás? Bien, un placer. Muy bien. ¿Oyente? Sí, soy oyente de la radio. Muy bien. Sí. O sea, de la radio, más importante. Muy bien. Me encanta. Gracias por sumarse. Jorge, 2 o 3 cosas. Ayer yo contaba lo de esta docente vicedirectora agredida tras intervenir en el consumo de drogas en un colegio, es decir, una chica adolescente que estaba fumando marihuana. La detecta, la va hasta reprender, le va a decir, mire, acá no es el ámbito, qué sé yo, y la chica reacciona y la golpea, la vicedirectora. Estamos viendo situaciones de agravios, de golpizas, de violencia extrema en los colegios
en secundarios particularmente, también en algún caso en las escuelas primarias, en el fútbol infantil, si se quiere, en muchos partidos donde los padres terminan involucrados entre ellos, pero también los chicos. ¿Qué está pasando, digamos, con la ira, con la frustración, con el consumo problemático en los adolescentes, en la juventud y en la sociedad en general? Bien, yo creo que la agresión como otros desvíos en las conductas en los seres humanos tienen que ver con una policausalidad, ¿no? Me parece que yo, pensando un poco, a mi edad tengo 70 años y 43 años de profesión, he visto a lo largo de este tiempo cambiar mucho el encuadre. Nosotros llamamos al encuadre al entorno en que se desarrolla un tratamiento. Acá el encuadre sería el entorno en que se desarrolla nuestra vida, ¿no? Yo, si tuviera que buscar así puntualmente algunos motivos para esta exagerada reactividad que hay en la gente, no solo los chicos en el colegio, sino la gente en la calle, en los negocios, en la interacción en general, diría que son 2 o 3 puntos los responsables. El primero, me parece que en el caso de los chicos y en algunos casos en la calle, tiene que ver con un desprestigio de lo que es la autoridad. O sea, en nuestra época nosotros teníamos un respeto hacia la autoridad de un profesor o hacia la autoridad de un policía, un guardián del orden, que hoy no existe. Me parece que en los últimos tiempos se ha desarrollado una especie de teoría, de práctica, de estrategia de no reconocer en la autoridad lo que la autoridad significa. Esa es una primera instancia, ¿no? También tiene que ver con el hecho de que esa autoridad estaba basada en sentimientos propios, o sea, nosotros respetábamos a nuestros maestros, respetábamos a nuestros profesores porque de alguna manera estábamos en ese camino para querer ser como ellos. Cuando íbamos a la facultad o al colegio queríamos aprender para ser como nuestros profesores o para tener esas capacidades y hoy eso ya no existe. Entonces el respeto a la autoridad no está ni por el reglamento, porque el reglamento, digamos, no lo exige, y tampoco por la idealización que uno hace. Está bien lo que marca. De aquellos a quienes respeta, ¿no? Correcto. Eso es una primera instancia. Y después me parece que la tecnología ha influido muchísimo en esto, ¿no? O sea, creo la tecnología con sus características, su inmediatez, su necesidad de resultados rápidos, su, digamos, desprecio por el esfuerzo, por el trabajo que implica llegar a un resultado y obtener las cosas fáciles. Ayer mismo, charlando con un amigo sobre una cuestión muy banal, el diámetro de la rueda de un auto, yo tomé las medidas de la rueda y empecé a sacar cuentas de los centímetros y los porcentajes y las pulgadas, etcétera, y mi amigo en ese mismo momento le preguntó a la inteligencia artificial y lo resolvió en 2 segundos. Claro. Digamos, esa inmediatez. Yo lo primero que sentí, bueno, él va a tener Alzheimer antes que yo, porque yo todavía sigo haciendo cuentas con la cabeza, ¿no? Me parece que seguís trabajando el cerebro, digamos, de la manera habitual, que es la manera de desarrollarlo, de ejercitarlo, por eso hacer las cosas que habitualmente hacen las personas adultas, que se les recomienda, que no pierdan actividad, estimulación, que hagan los multiple choice, en fin, que jueguen. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿es cierto que el lóbulo frontal está frontalizado? Perdí de tener la expresión tan vulgar. De alguna manera sí, funcionalmente sí. Nosotros tenemos un lóbulo frontal que se ha tratado de frenar nuestros impulsos y hoy ese lóbulo frontal no está estimulado por la realidad. Por ejemplo, nosotros hace 30 o 40 años podíamos sentir muchas cosas negativas y muchas ganas de decir cosas, pero no teníamos un espacio donde hacerlo. De repente la tecnología nos permite hoy, las redes, que nosotros nos manifestemos respecto a otras personas a las que no podríamos ver nunca, por ejemplo, políticos, o a aquellos que uno lo ve en los mensajes de las redes cuando alguien
digamos, se queja o critica o insulta. Sí, el impulso manda, digamos. No conocido. tenemos el límite a esa impulsividad. Y el lóbulo frontal lo que hace es reducirlo y está dañado, no está estimulado. Entonces reaccionamos de una manera que no hubiéramos reaccionado sin ese estímulo. Bien, es más, yo hago una comparación entre los efectos de la cocaína y los efectos de la tecnología, particularmente de las redes. Una cosa que yo comento es que la reactividad que genera en aquellos que consumen cocaína, por el tipo de efecto que la cocaína tiene a nivel del sistema nervioso central, con la dopamina y todo eso que conocemos y que leemos todos los días, el mismo efecto tienen las redes. Claro. Entonces, de alguna manera, si a mí me preguntaran cuál es el motivo de la reactividad de la gente hoy, yo le diría, y bueno, ¿y cómo te imaginas una sociedad donde todo el mundo a toda hora, en todo momento, está tomando cocaína? Claro, pero el efecto sobre, por ejemplo, en el caso de la comparación la entiendo en cuanto a la reacción de un individuo que se expone tanto a redes constantemente como a una sustancia química. ¿El efecto sobre el organismo es el mismo? ¿Tiene el mismo daño cerebral consumir cocaína que estar tanta cantidad de horas frente a la pantalla? No lo sé. Ah. No, la verdad es que no podría asegurarlo. Entiendo perfecto la reacción. A largo plazo, claro, ¿no? la reacción es inmediata. Y la otra pregunta que tenía es, esto que vemos ahora en los adolescentes, que por ejemplo una menor no le importa o no registra quién es la autoridad, es decir, le falta el respeto a la autoridad cuando en otra época no pasaba. ¿Tiene que ver con el nivel de ansiedad en la que está sometida o los problemas que pueda tener en la casa? ¿O esto es una cuestión? Sí. No es idiosincrático Sí, del momento, es una cuestión química. Bueno, no, es una combinación. O sea, siempre, digamos, para que se dé una situación determinada de salud o de falta de salud, de enfermedad, Sí. Tiene que haber un caldo de cultivo y algo que estimule Bien. el crecimiento de esa anomalía o el desarrollo de esa anomalía. Entonces, me parece que la época ayuda y la tecnología ayuda y la cultura también ayuda. O sea, hace 100 años atrás la cocaína era de venta libre. Sí. Era el muelitas de la época, era un anestésico local. Freud lo utilizó en su cáncer, con él mismo por su cáncer de paladar para calmar los dolores. Y luego se dieron cuenta de que no era tan inofensivo, de que la cocaína iba a ser un problema de salud, iba a ser un problema de seguridad, iba a ser un problema político, iba a ser un problema económico. Bueno, me parece que la tecnología lentamente está ocupando ese lugar. Claro, la tecnología interesante ese lentamente está Claro, el abuso, convirtiendo. entiendo perfecto. Y por lo tanto en el marco regulatorio, cómo miramos la tecnología inclusive, que ya no es de manera tan pasiva. Sí. Doctor, Exactamente, ni hablemos de las cuestiones sociales, ¿no? O sea, mi primer maestro en psiquiatría me dijo que la imagen de la locura, en el Hospital Borda estábamos en ese momento, y me dijo, la imagen de la locura es esta: había 5 pacientes sentados en una mesa, cada uno con su mate y su pava. Claro. Los pacientes en el Borda no comparten el mate. Y él me decía, no es por egoísmo, es por enfermedad. Claro, es paranoia. No pueden reconocer que hay un otro. Sí. Eso es el narcisismo psicótico, decía él. Esa es la locura, el aislamiento de la locura. Bueno, hoy ver una mesa en un bar con 5 adolescentes que salieron del colegio es parecido. Es verdad eso. Ahora, la pregunta es, ayer hablé con un psiquiatra justamente sobre el tema de la medicación y me dicen que están dándole psicofármacos a incluso menores de edad con consentimiento de los padres, que son antidepresivos pero para bajar el nivel de ansiedad. ¿Esto es repetitivo? Es muy frecuente. Yo no soy psiquiatra de Infanto-juvenil, jóvenes o adolescentes, sí, o infanto-juvenil, pero sí tengo contacto con ellos y me parece que se están medicando pacientes que probablemente en otra época no hubiesen sido medicados. Claro. Hay ciertas cuestiones que hacen a diagnósticos médicos que yo los discutiría, ¿no? O sea, no quiero entrar en cuestiones que son complejas, pero por ejemplo el famoso diagnóstico del espectro autista. Sí. Hay pacientes que en otra época no hubiesen sido considerados autistas.
Es verdad. Para mí el autismo era una cosa bien grave, bien limitante. Hoy yo veo pacientes que han sido diagnosticados como autistas y que son medicados, y la verdad es que yo no sé si eso responde a un verdadero desarrollo científico o a una necesidad de los laboratorios por vender más medicación, ¿no? Es medio fuerte. Jorge, fuerte, sí, pero en cualquiera de los casos es un debate y una polémica abierta. ¿Puedo compartir lo último con usted? Me impactó mucho cuando Alejandra Monteoliva ayer, con Eduardo Feynman entiendo, y después en TN, ratifica algo que está sobrevolando, que nosotros hemos conversado y hablado, nosotros digo por esta mesa, por la mañana, aquí en Now, respecto a los suicidios como una tragedia creciente en muchos ámbitos. Es la primera causa de muerte hoy en los menores de 29 años, no son los accidentes de tránsito. Y efectivamente, al mismo tiempo, ha crecido en algunos sectores, particularmente como las fuerzas de seguridad. Más allá de que el caso visible fue aquel de la Quinta de Olivos, fruto de aparentemente un sistema de extorsión que estaba siendo sometido, entra la ludopatía, la frustración, el endeudamiento, un montón de cosas. Pero ayer la ministra lo blanqueó. Dijo Monteoliva esto. Hago una aclaración con este tema que muchas veces nos dicen, ¿se incrementaron los suicidios de las fuerzas? Y yo digo, sí, por supuesto que sí. Se incrementaron los suicidios de la fuerza en el año 2025. Hubo un 30% más que en el 2024. Pero les cuento algo. Se incrementaron los suicidios en el país, ¿sí? Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad. Yo noto que desde la pandemia en adelante, en mi universo, que no tiene por qué responder a lo general, pero supongo que más o menos sí responde, ha aumentado muchísimo. O sea, yo escucho de suicidios y afortunadamente no he sufrido en pacientes míos tal situación, pero sí lo escucho con mucho más frecuencias, hijos de pacientes, mucha gente joven. Creo que el hecho de que las fuerzas de seguridad tengan un rango más elevado también tiene que ver con el hecho de que ellos están en contacto con la muerte, ven la muerte de otra manera. Es lo mismo que un médico tiene una visión de la muerte y de acuerdo a su especialidad inclusive más aún, tiene una visión particular de la muerte y a veces la muerte es algo que está con nosotros todo el tiempo y entonces lo podemos la tiene más a mano. Tomar además tiene como el una arma reglamentaria con más facilidad claro, que alguien que correcto. no tiene contacto con él, ¿no? Además también tienen las Muy bien. herramientas, que son las armas. Claro, correcto. Pero en el caso de los adolescentes me parece que pasa muchísimo por una falta de proyecto, por una falta de esperanzas, por una falta de expectativas. Me parece que en los adolescentes, justamente ayer, escuchando comentarios respecto a este tipo de temas, lo que decía un colega era que a nosotros se nos hacía mucho más fácil identificar nuestro deseo. Nosotros de jóvenes ya decíamos que quiero ser médico, quiero ser empresario, quiero ser jugador de fútbol. Sí, es cierto. Hoy es muy difícil para un adolescente planificar eso y que no sea simplemente un sueño, porque las condiciones son difíciles, porque las oportunidades son difíciles y porque las cosas que nosotros obtuvimos hoy ya no están tan simplemente al alcance de un joven, ¿no? Y Jorge. Nuevamente, y eso, digamos, comparado con las imágenes que ellos reciben todo el tiempo digamos, a través de la tecnología, de gente que gana mucho dinero fácilmente, de gente que alcanza logros muy importantes, no les permite poder identificarse, parece. Enorme placer, Jorge. Hasta la próxima. Muy gentil. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Jorge Correa, psiquiatra, hablando con nosotros, 9 en punto, todo el país. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Comprá online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir.
1 de cada 5 niños en el mundo vive en guerras y zonas de conflicto, y más de 45 millones tuvieron que escapar de sus hogares para salvar sus vidas. Huyen, cruzan fronteras solos, niños desamparados, sin infancia, sin juego, que en soledad arriesgan todo, incluso sus vidas. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está en terreno brindándoles protección y asistencia. Doná ahora en fundacionacnur.org. Acordate, fundacionacnur.org. ¿Mantener el ritmo de la mañana hasta la noche te cuesta? Recomiendo Crealive. Su fórmula con creatina monohidrato contribuye a darte claridad mental, enfoque y un cuerpo que acompañe tu ritmo. Encontrá Crealive de Laboratorio ENA en tu farmacia. Dr. Aldo Isurriaga, matrícula número 17688. Esta opinión no constituye una recomendación médica individual. Suplenta dietas insuficientes. Consulta a su médico y o farmacéutico. Crealive.com.ar. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Querido Ezequiel Marcusi, bienvenido, señor. Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días para vos. Y bueno, vamos a contarles a todos que, bueno, durante esta jornada, si bien arrancó con niebla, neblina, bien concentrado sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, Ezeiza, bueno, Buenos Aires obviamente, bueno, la condición va a ir mejorando, y se va a notar sobre todo después de media mañana, mediodía, porque el cielo va a estar parcialmente nublado, va a salir el sol nuevamente y la temperatura va a seguir trepando y va a trepar más que ayer. Ayer llegamos a superar un poquito los 15 grados, bueno, hoy la idea es que llegue hasta unos 17 grados, así que va a estar bastante agradable. Lo que sí se viene un cambio que tiene de todo un poco. Por un lado, un descenso en las temperaturas, porque ya a partir de esta noche va a arribar aire más fresco a la región y con viento intenso del sector sur se va a empezar a notar un descenso en las temperaturas, que lo vamos a registrar más que nada mañana y durante el fin de semana, porque las máximas del fin de semana otra vez van a estar en torno a los 13 grados y las mínimas alrededor de los 5, pero va a estar soleado durante el fin de semana sin precipitaciones, así que esa es una buena noticia por un lado. El frío, bueno, no tanto, pero el solcito sí. Y bueno, y con este viento sur intenso está hoy particularmente bajo alerta todo lo que es la costa desde Río Negro, el oeste de Río Negro, hasta San Borombón. Toda la zona costera, por viento intenso que se va a estar registrando a partir de las próximas horas, se va a mantener bajo alerta. Se esperan ráfagas importantes a lo largo de toda la zona costera. Es probable que mañana continúe un poco o hasta el sábado mismo sobre la costa bonaerense, pero bueno, particularmente hoy está bajo alerta amarillo toda esta zona costera. ¿Temperatura máxima y mínima a esta hora? En este momento 13.8, esto es en Misiones, en la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú. Y la más bajita también está en el norte argentino, está en La Quiaca en este momento, una térmica que cae por debajo de los 8 bajo cero. Papito. Así que está todo concentrado. Todo en el norte. Sí, los dos extremos están en el norte. Después encontramos valores bajitos en San Luis, por ejemplo, con casi 2 bajo cero, pero la más llamativa es La Quiaca, ahí con esa sensación térmica realmente muy baja. Abrazo, Ezequiel. Gracias. Hasta luego, chao. 9:05. ¿Dónde estamos? Información que acompaña el avance de tu día. Solo una reflexión al pasar de las cosas que ocurren tantas, ¿no? Hoy es un día clave para determinar si Fernando Cerime va a seguir preso o no, porque la Fiscalía le ha pedido que lo mantengan detenido por 180 días, el juez tiene que resolver. Todo esto tras un parte médico que determinó que Nadia Beller, la víctima, efectivamente tenía heridas de bala y un embarazo de semanas, bastante correlacionado, hace sentido con lo que ella misma declaró respecto a ese hijo por venir que eventualmente sería del propio Cerimedo, que habría sufrido múltiples heridas de bala durante el ataque, por lo cual fue operada de urgencia, y este parte médico confirma además esta gestación inicial de entre 4 y 6 semanas. Ella había hablado de 4 semanas. O sea que definitivamente parece dar la razón. Parte médico, oficial que está en la causa. Él está acusado como autor intelectual, vale la pena decir. Se negó a declarar, tenía posibilidad de declarar, de decir, mire, yo no tengo nada que ver, esto es una locura, me están endilgando una barbaridad, que contraté sicarios para matar a alguien con el que tenía una relación, con la que tenía una relación. Ella después publica chat entre ellos. Difícilmente alguien publica chat
o por lo menos él ni siquiera desmintió, ni siquiera su abogada desmintió esos chats. Y esos chats reflejan, hace poco más de un mes, que había agresiones y que ella le endilgaba esas agresiones al propio Cerimedo. La abogada del propio Cerimedo sostiene que todo está armado para golpear al gobierno de Rodrigo Paz, del cual Cerimedo es asesor, según entendimos, pero no tiene cargo, no tiene rango, pero está muy cerca. Y él mismo se jactó en Mar-a-Lago en febrero de este año, donde el presidente va a estar en la misma cumbre, el 14 de octubre de este año, en uno de los 3 viajes que tiene por delante a los Estados Unidos, que efectivamente había terminado con el gobierno de Evo Morales en Bolivia y también que habían logrado una victoria en Honduras, en un régimen que efectivamente Estados Unidos apuntaló para terminar. En medio de todo esto, que es una cuestión estrictamente jurídica, efectivamente hay algunos que intentan sacar partido y decir, bueno, si esto hace Cerimedo, imagínense lo que haría tal o cual. O porque Cerimedo estuvo cerca del presidente, esto responsabiliza al presidente. De ningún modo, es un hecho de una acción privada de la persona. No tiene nada que ver ni el que lo contrató, ni el que eventualmente pudo jugar al fútbol con él, ni el que se sacó una foto en un asado, ni el que compartió incluso trabajo. Esto es una cuestión vinculada a él. Por supuesto demuestra un tipo de persona, pero eso no hace otra cosa que no sea eso. Y la investigación es sobre una persona, insisto. Para que en ese momento en el que uno está haciendo estos análisis, estas investigaciones, donde además la Fiscalía pide protección específica para la mujer, que además dice tener información respecto a la actividad de Cerimedo acá y allá, es decir, en Bolivia y en otros lugares, por caso en la Argentina, que abrió capítulos judiciales, porque fueron muchos a hacer presentaciones para traerla a declarar, para que aporte lo que eventualmente ella sabe, de alguien que efectivamente tributó a la campaña electoral de un presidente, ni más ni menos, lleve a decir a alguien del oficialismo como Lilian Lemoyne que veo a la mina y muero de risa, 1, 2, ironizando con que los sicarios estuvieron en la academia para Copitos Montiel, a propósito de el que intenta matar a Cristina Fernández de Kirchner, o no. Y después dice, se me llenó de cucas que me piden decir algo, no sé nada de él hace bocha, dice la propia Lilian Lemoyne. ¿Cómo llegamos a tamaño nivel de disparate? Porque uno podría decir, mire, no lo veo hace mucho tiempo, desconozco, si realmente ocurrió lo que pasó me parece un delirio, una barbaridad, pobre mujer. La justicia tiene que investigar, desconozco todo. Yo la relación que tuve era otra relación, me pareció una buena persona, pero eso no exime que haya hecho la barbaridad que le endilga. Punto, ya está. ¿Cómo llegamos tan lejos? ¿Cómo uno alegremente puede decir, veo a la mina y muero de risa? Una mujer que fue baleada según el parte médico que se confirma anoche, que intentaron asesinarla eventualmente según lo que cuenta ella, que no la remataron porque se hizo la muerta, a cuyas personas todavía están buscando, han quedado identificadas, y cuyo presunto autor material es alguien con la que ella efectivamente compartió agenda de trabajo y demás en medio de una campaña presidencial. ¿Qué hace que la calidad humana se haya degradado tanto? ¿Qué hace que la perspectiva de mirar al otro nos permita ser tan livianos? Insisto, cuando lo uno no tiene nada que ver con lo otro, nadie está imputando un delito a nadie más que no sea Fernando Cerimedo, que por supuesto es un actor político relevante en muchos países, que tuvo su impronta y su relevancia en la Argentina, que estaba un poco corrido, pero que no deja de ser llamativo por el rol que ocupa. Es como endilgarle lo que hizo Facundo Moyano a alguien que políticamente milite como Moyano. Es decir, mire, lo que hizo Moyano, si es que lo hizo, de la modo que lo hizo, me impacta no solo la degradación del debate público, sino que tengamos estas actitudes que trascienden ya cualquier cosa política, digamos, que dan cuenta de una humanidad que está flaqueando, objetivamente. 9:10 en todo el país.
no se detiene. 14 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos en Now 97.9. Now en todo el mundo, 979now.com, en nuestra página de internet. En la televisión nos podés ver en 21.1 de TDA y en canal 85 de Flow. Podés descargar nuestra app para Android y iOS y nos seguís en todas las redes sociales @979now, y en Pinamar nos escuchás en la 102.7. También nos podés dejar mensajes al WhatsApp 1180 600 979. Now en WhatsApp 1180 600 979. Vos sabés que me enteré algo de los telepases. ¿Qué está pasando? ¿Con qué? Con telepase. Con telepase. Bueno, es un temón porque esto nos da la pauta de que la gran mayoría de los argentinos no revisamos los consumos electrónicos. Los que tenemos ya por débito, decís. Por ejemplo, ¿vos mirás todos los días o cada mes la tarjeta de crédito? No. Que sí, pero... Yo asumo que está todo bien y muchas veces no la miro, y cuando quiero mirar digo, ¿y esto qué es? ¿Y esto de qué corresponde? Claro. ¿A qué es? El telepase aparece en la tarjeta de crédito, en otros casos aparece en billeteras digitales, depende de cómo cada uno lo tenga configurado, pero claro, la empresa salió a comunicar a través de la prensa que hubo un error el día 14 de agosto, porque aparentemente en la hora pico, que el peaje, la autopista Richeri está en 1.500 y pico, apareció multiplicado por 100. ¿150.000? 158.000 de consumo por cada uno que pasó por el peaje a esa hora. Y eso lo detectaron porque hubo una denuncia de uno de los consumidores que dijo, perdón, que esto era un gasto extraordinario, que en todo el mes no consumía eso. Entonces la alerta de Telepase, que está obligada a hacerlo por defensa del consumidor, es, momento, todos aquellos que tengan el Telepase adicional o asociado a una tarjeta de crédito o a una billetera digital, revisen lo que pasó durante agosto, porque puede haber otros errores que nosotros no hemos detectado. Ahora lo que están diciendo... me mandan a mí a revisar, ¿no? Que hagan ellos la Contralor. Claro, pero vos ya te lo cobraron. Por eso te mandan a revisar a vos, porque vos vas a tener que pedir la devolución. Claro. ¿Y por qué tengo que pedir yo la devolución si me la cobraron de manera abrupta? ¿Tienen que ellos devolver automáticamente? Eso sería lo ideal y a mí me encantaría. Yo ahora me voy a centrar... Pero ahora me diste manija. Llamemos a alguien de Telepase que me explique, digamos. Si vos me sacaste de mi cuenta lo que no me corresponde, ¿por qué no me lo devolvés automáticamente? Porque tengo que ser con yo intereses, la que hago el además. reclamo. Con intereses. Obvio. Sí. Bueno, acuérdense esto, era autopista Richeri y el corredor sur. O sea, si no pasaste el 14 de agosto por ahí, vos no tenés este costo. El viernes 14 de agosto, entre las 10 de la mañana y las 18 horas, ocurrió este evento, que es un procedimiento de pago electrónico con un error informático. Dice, quienes atravesaron peaje de Telepase vinculado a Mercado Pago principalmente recibieron cargos de hasta 155.800 por un trayecto habitual de 1.548 pesos. Increíble. O sea, revisen, porque si les aparece un débito, que tienen mucho saldo, les aparece un débito extraordinario que piensan que son, no sé, las expensas, bueno, no son las expensas, es un error en el sistema. No, pero llamemos a la gente de Telepase que me explique por qué no me la pone en mi cuenta bancaria si me la sacaron, digamos. Basta de hinchar las pelotas con estos temas, digamos. O sea, sí, no debería es muy ser sencillo. automático. Claro, es obvio. Claro, si hacen el Porque cobro... Si no, yo me hago el vivo, el piola, entonces tiene alguien un crédito o tengo un débito automático, soy la prepaga y digo, che, te cobré 2 meses, pero es un error mío, haz el reclamo, fíjate, si no lo haces, te perdiste. Quedas, claro. Es buenísimo, exacto, ¿te imaginas que maravilloso? Perdiste. ¿Desde el que no cuándo? reclama... Sí, debe haber mucha gente que no reclama, ese es el problema. Que no se da cuenta, carajo, seguro. Perdóname que lo diga así. Sí, tenés razón, Horacio, perdón, se me saltó la trampa. No sabía que se iba a enojar, pero yo se la tiré porque era un dato para... Che, me gusta, ¿no? Pará, son temas muy lindos que tenemos que abordar porque hay que estar atentos. Hay que estar atentos y esto no tiene que ver con nadie en particular, pero hablando en serio, cuando hay un descuento así, que las empresas detectan la normalidad, Obvio. lo mejor que pueden hacer es definitivamente, rápidamente, primero comunicarlo muy bien, segundo, devolverlo de manera automática, porque ellos mismos tienen este contralor. Es más, tienen detectado el error es de ellos, tienen detectado que hubo un cobro imposible de justificar de otro modo. Además, con inteligencia artificial hoy las empresas deberían hacer mucho más eficiente a la atención postventa. En la Argentina hay algo que se llama atención postventa que no existe. Vos en Estados Unidos tenés un problema con algo y te lo cambian en el momento. Sí, eso hay que mejorar mucho, de verdad que efectivamente. Si hay una empresa que funciona bien, la queremos conocer, porque las demás son todas tú dices, lo que dices, con inteligencia artificial se cruza información entre esos corredores viales, los cobros que se hicieron
Las patentes Y te ahí te pasaron, dan, si las tienen claro. registradas. Claro. Sí, totalmente. No, pero el problema acá es la sensación de que el que tiene poder todo puede hacer. Sí. Y esto no corresponde, no tiene asidero. Hablando de inteligencia artificial, le cuento varias cosas y después nos metemos lleno en Platense. Gran épico lo de Platense ayer. Beijing, primero sede de la Conferencia Mundial de Robots 2026, que comenzó hoy y se está desarrollando bajo el lema Simbiosis humano-robot, convergencia entre producción y demanda. Está congregando expertos, desarrolladores, público interesado en los avances de esta tecnología. Insisto, Beijing, capital de China, hoy es el epicentro de la innovación robótica al inaugurar la Conferencia Mundial de Robots 2026. Tema para seguir de cerca. Mientras tanto, efectivamente hablando de estos temas, la ciudad india de Karur, una localidad al sur del país, emergente en materia industrial, se está posicionando como el centro de empleo en entrenamiento de inteligencia artificial. Entrenamiento de inteligencia artificial. Está en la emergente industria de anotación de datos generando nuevas oportunidades laborales. O sea, se están dedicando a entrenar inteligencias artificiales para perfeccionar su desempeño en tareas que tradicionalmente eran realizadas ¿por quién? Por personas. Es un fenómeno que se enmarca en un sector de rápido crecimiento que demanda supervisión humana para el desarrollo de sistemas automatizados. Obvio. Hasta que se automaticen. Después ya el humano. No, igual el humano siempre va a estar porque o lo tiene que revisar, tiene que regular, tiene que, ¿cómo se dice? Auditar. Lo tiene que auditar. Ahora, consiste esta tarea que hacen en etiquetar y clasificar información para refinar algoritmos y mejorar la precisión de la IA. Justamente lo que le está faltando, según muchos que utilizan la IA. En este contexto, Google terminó, en la pugna por el liderazgo de modelos de inteligencia artificial que se ha intensificado, reajustando su estrategia frente a los modelos de IA chinos, que están creciendo a pasos agigantados, en un frente de competencia tecnológica entre Estados Unidos y el gigante asiático que está generando muchos debates en Washington sobre posibles restricciones incluso a los modelos chinos. La compañía norteamericana ha experimentado demoras en el lanzamiento de la nueva versión de su modelo insignia, el Gemini 3.5, y paralelamente se ha observado un movimiento de Google para trasladar parte de su producción fuera de China. Un paso que la posicionaría como la segunda empresa de smartphone en adoptar esta medida siguiendo a Samsung. ¿Correcto? Sí. Expertos y directivos del sector han manifestado las valoraciones sobre el panorama y el CEO de Google ha señalado que los modelos de IA chinos podrían estar a tan solo cuestión de meses en alcanzar las capacidades de sus contrapartes norteamericanas y occidentales. Sí. O sea que estamos palo y palo en la pelea por la inteligencia artificial entre los modelos chinos y norteamericanos. Me parece apasionante. Van a terminar matándose no en el sentido literal, porque vos pensás que China va muy rápido, pero no es transparente. Y Estados Unidos cuenta todo lo que va haciendo. Y entonces, ¿cómo haces para ganar la carrera en esa...? Es cierto, ¿no? Ahí hay una diferencia. Y también es cierto que las propias empresas de inteligencia artificial están diciendo pausemos el auge, el crecimiento y demás, porque estamos en una situación delicada y hay que tomar ese tiempo. Y después Trump dice hay que regularlo. Y Europa ya tiene proyecto de regulación. Y efectivamente en América Latina están creciendo las iniciativas y aquí en la Argentina también. Sí. Cuidado. Bueno, Platense y su historia. Ganó Tremendo. por penales. Realmente lo que hizo el Calamar allí en Chile, en este compromiso que tenía de vuelta frente a Coquimbo. Durante los 90 minutos, además, fue superior realmente el equipo de Martín Palermo. Más del 50% de posesión de la pelota, 15 remates frente a 10 del conjunto chileno y con una chance bastante clara ya sobre el cierre, ¿no? Con ese mano a mano que tuvo Nico López, pero que no pudo definir. Una pausa de hidratación en la primera parte que le hizo bien a Coquimbo, que intentó generar algo de peligro, tuvo varias situaciones allí frente a Platense, pero no pudo definir. Y ya, bueno, un Martín Palermo que iba al ataque e iba a ir por el marcador. Pero bueno, todo quedaba 0-0, tal cual como había pasado en el compromiso de ida. Con esos 90 minutos, sin goles, con la serie empatada, nos íbamos a ir a los penales. Y en los penales pasó esto. Con toda la fuerza, con esto, lo siento ahí adentro, lo siento, porque Juan Pablo, ¿dónde está? Juan Pablo, ahora tenemos que nosotros estar convencidos y seguros. Hicimos un esfuerzo grandísimo. Juan Pablo está parado en esa mano, pero ustedes tienen que responder con determinación en la ejecución. Lo quieren con esa confianza, como lo hicieron en los 90 minutos. Vamos ganando. La arenga
es absolutamente espectacular la arenga de Martín Palermo previo a los penales. 7-6 se impuso Platense. Hablaba de Juan Pablo Cosani, del arquero del Calamar, que fue además el hombre clave, el decisivo para atajarle el penal entonces a Salvador Cordero y que Platense esté clasificado a la siguiente fase. Está disputando su primera Copa Libertadores, consigue meterse entre los 8 mejores equipos del torneo y miren el dato. En 2021 asciende a Primera División después de 22 años. En 2022 se salva de descenso por 4 puntos en los promedios. 2023 pierde la final de Copa de la Liga ante Rosario Central. En 2025 sale campeón del torneo Apertura y en 2026 se mete a cuartos de final de la Copa Libertadores en su primera participación, además en el cuarto partido solamente de Martín Palermo a cargo del equipo. Recuerden que hace algunos días fue el reemplazo entonces de Walter Zunino. Esto no es de ahora, desde el primer semestre de 2026 lo ha hecho bien Platense, consiguiendo resultados importantes ante Corinthians, ante Peñarol, 2 históricos que estaban en ese grupo de Copa Libertadores, y bueno, ahora estamos hablando que se va a enfrentar nada más y nada menos que a Fluminense ya en esa siguiente instancia. Lo que no pudo Independiente Rivadavia lo logró Platense. Por penales. 9:25 en la mañana, dale. Now. Vos que sos mamá o papá, esto que te voy a contar es importante. Esta risa es bastante contagiosa. El virus sincicial respiratorio también lo es. Este virus es la principal causa de bronquiolitis en bebés menores de 1 año y puede causar hospitalizaciones. La buena noticia es que hoy contamos con nuevas formas de prevenirlo. Consulta con tu pediatra y protege a tu bebé contra la bronquiolitis. Esta campaña es auspiciada por Sanofi. Juntos frente al BSR. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Calesi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Noticias que llegan cuando tienen que llegar. Bueno, estuvo filosa Bullrich ayer, cuando pidió, entre otras cosas, necesitamos más velocidad en los resultados para que se sientan en la vida económica, cotidiana. Sí, en la vida yo no cotidiana. entendí si estaba pidiendo emisión o estaba pidiendo qué, porque no fue específica, pero claramente ella quiere que haya resultado en la economía ya para que las encuestas den mejor. Sí, totalmente, pero Eso digo, es. pareció como otro efecto de la Bullrich autónoma, ¿no? Del gobierno. La ¿no? Bullrich- Como la diciendo Bullrich cosas- original. Claro, ok. Bueno, ¿sabés que tengo el relevamiento? Lo habrás visto hace un ratito, de precio minorista EcoGo. Le está dando 0,3% en alimentos en la última semana. La proyección de agosto le está marcando en alimentos y bebidas 1,6%. Creció Claro. un poquito de todas maneras respecto al 0,1 de la semana anterior. Había sido para EcoGo 0,4 la semana anterior, la última de julio. Pero la primera de agosto dio 0,1, la segunda 0,3. Alimentos y bebidas. Estamos hablando de EcoGo, que es un relevamiento Capital y GBA, ¿no? Sí, y además ellos lo hacen con una herramienta que se llama de alta frecuencia, que es que miran Claro. todos los días. Entonces, Está muy durante bien. los 7 días hacen un promedio y sacan la semana, y así sucesivamente hasta que es en el mes. Varias las consultoras que hacen ese tipo de relevamientos, pero claro, tiene esta particularidad que hay que marcarla, es alimentos y bebidas. Todos No- hacen alimentos y bebidas. Exacto, no tiene que ver con la inflación en general, porque ahí está el componente de servicios, gas, luz, agua, Y prepaga. es muy complejo hacer un índice. Por Es eso muy para el complejo. INDEC es muy trabajoso. Bueno, eso decía Cristina Fernández de Kirchner cuando intervenido el INDEC en 2007. Nosotros tomábamos relevamiento del promedio de consultoras privadas. Entonces el gobierno decía, no, pero nadie tiene la base estadística del INDEC, Eso es no verdad. miden. Eso es Entonces verdad así y- justificaban que la inflación que nosotros validábamos, porque el INDEC no podía, claro. ser validado, porque era artero, porque Moreno decía, no, pero en la esquina de mi casa el kilo de pan está a 2,50 pesos. Yo recuerdo aquella frase, fue de antología en 2007, 2008. Mira, una vez a mí me vedaron la entrada al Ministerio de, bueno, en realidad Secretaría de Comercio, por la avenida Diagonal Roca, porque Claro. un día entré me metí en la, ¿te acordás la escuelita de la carne? Me Sí. metí ahí y alguien me detectó y dice, vos sos periodista. No, bueno, me echaron. Entonces me prohibieron la entrada. Cuando salía, pregunté en el kiosco de adentro de la secretaría cuánto estaba, por ejemplo, no sé, un paquete de yerba, un yogur, una gaseosa, y me fui.
Cuando salgo al local de la esquina, le pregunto los mismos precios que había anotado. Correcto. Y me dice, no, acá valen más. Lo que pasa es que adentro de la secretaría les dejan tener un precio pisado porque es para los empleados, pero a nosotros no nos dejan aumentar. En la esquina, y imagínate cuando escribí la nota lo que pasó, ¿no? Nunca más entré hasta Macri. Pero esas cosas pasaban. Nos olvidamos. Claro, correcto. Por eso pedimos que no pasen hoy tampoco. Claro. Nos quejábamos entonces, también nos quejamos hoy. Sí. Por las restricciones que tienen los periodistas en la Casa Rosada, por la falta de información pública o transparencia en la información pública, por una reglamentación que redujo justamente los criterios de información pública. Bueno, Rever Paz, mientras tanto, entró ayer en concurso preventivo, compañía que tiene unos 40 años, 7.000 millones de pesos, acumula en deudas, no sé cuántos cheques, un tendal de cheques sin fondo. La cadena de pagos se está resintiendo en algunos lugares. Yo creo que los números de julio no son buenos y hay que ver agosto si mejora, pero hay algo muy gravoso para el gobierno que es adelantar tanto las elecciones, lo marcábamos ayer, y la reversión de expectativas que eso genera por la turbulencia que la propia elección y dinámica electoral implica y la incertidumbre a 14 meses de la elección de octubre del año que viene, con un calendario electoral que se va a inaugurar en marzo-abril, con elecciones por lo menos en unas 20 provincias que van a ser desdobladas, con capítulos individuales que cada uno va a tener su impacto. Está Pablo Giuliano ya en línea, diputado nacional de Provincias Unidas, que ayer no pudimos hablar con él, a ver si tenemos suerte hoy. Roguemos, cierto. a ver, imploremos. Giuliano, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Julieta y Paulino los saludan, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están? Ahora sí se escucha bien, ¿no? No, muy bien, ahora sí. Hicieron un tendido de fibra óptica, no, qué es bien. otra cosa. Ahora se escucha extraordinario, muy bien. Bueno, primero, más allá de la cuestión, hoy va a haber una movilización por el tema endeudados, etcétera, de la CGT, las 2 CTA, algún colectivo de movimientos sociales, todo un arco opositor que intenta golpear al gobierno, marcar ciertas inconsistencias, y efectivamente va a estar volcado a la calle. A las 2 de la tarde va a haber una marcha que incluso va a llegar al Ministerio de Economía. En el Congreso hay muchos proyectos para tratar el tema de los endeudados. El gobierno dice, es una cuestión entre privados, yo ahí no voy a entrar. ¿Qué se podría hacer y cuál es la propuesta de la oposición? Nosotros hicimos un proyecto que lo venimos masticando desde fines del año pasado. Y yo hice todo el camino a la inversa. Por lo general uno tira un proyecto y después empieza la conversación. Yo esta vez hice al revés. Se lo llevé a los bancos, se lo llevé a algunas billeteras virtuales, hasta la iglesia le alcancé el proyecto como para cuando vimos y detectamos el informe del Banco Central en octubre o noviembre del año pasado. Empezamos y paramos la alerta ahí. El primer dato que nos llamó la atención es que había más morosidad en lo que se llama proveedores no financieros. Los que somos de pueblo y del interior, cuando vas te compras una heladera, en realidad, más allá del bien durable, terminas sacando un crédito, ¿sí? En definitiva, ahí había una morosidad bastante más alta, ni hablar en las billeteras virtuales. Entonces, esto nos empujó a empezar a escribirlo y empezamos a meterle distintos capítulos. Lo que terminamos armando es un procedimiento que se llama segunda oportunidad, en donde le abrís una instancia que es mediada por un juez, pero no judicial. Y esto ustedes dirán, bueno, ¿cómo es? Y bueno, por ejemplo, vos tenés la instancia de mediación, en donde a veces intervienen los jueces o mediadores, y en ese caso se resuelve lo que sería la resolución de conflictos por vía no judicial. Entonces armamos un procedimiento cortito, la persona que deba, cualquiera sea el caso, si debes a 1, a 2, a 3 o a 4, debas 1 mes, 2 meses, o las tasas sean exorbitantes, no importa nada eso. Vos llevas a ese procedimiento tus deudas y se ordenan y se revisan, una instancia de revisión. ¿Esto por qué creo que puede tener lugar en la conversación pública que estamos teniendo sobre este tema? Porque no tiene costo fiscal, Paulino. Nosotros lo que le estamos dando es juego a otro engranaje del Estado, que muchas veces en esta cuestión es loganera, decir, bueno, pero es entre privados. Sí, bueno, el matrimonio es entre privados y está mediado por el Estado. A ver, no sé, salgamos de situaciones fáciles. ¿Qué es el drama? ¿Cuál es el verdadero drama? Tenemos 6.300.000 personas y el 38% tiene menos de 25 años. Por eso nosotros el proyecto lo denominamos segunda oportunidad, porque si vos lo dejás tirado al azar, jugando a negar y jugándote a ser el distraído, que vos decís, bueno, pero no hay una regulación, dijo el ministro el jueves pasado. Está claro, ministro, como no está, nada se los impide, dijo textualmente. Bueno, es lo que estamos intentando. Si vos te comportás como un banco, si vos prestás plata, si queremos comprar una hamburguesa por Mercado Libre, nos va a dar 12 cuotas. Bueno, paremos un poco la moto. Y en ese aspecto me parece que si nosotros volcamos nuestros consumos en determinadas plataformas, hay un capítulo que nosotros destinamos que es de la transparencia de los créditos digitales. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a un banco, con vos nos ponemos un traje, una corbata, la verdad que la información está
a la vista por todos lados, hasta impresa en las puertas de los bancos. Esto, aunque a veces ya prácticamente ni vaya la gente. Pero sin embargo, cuando interactuamos a través de las billeteras virtuales con los bancos, las billeteras virtuales de los bancos tienen el mismo comportamiento del banco. Te dicen, mirá, Paulino, que es esto de la tasa. Fíjate y calculalo. Mirá que te estamos diciendo, es decir, tiene muchas instancias de mediación. Eliminar a un solo clic los préstamos. Eliminémoslo porque vos es donde ha caído una gran cantidad de gente. ¿Qué nos contestan a veces los libertarios? Bueno, pero necesitas educación financiera. La educación financiera para mí llegó para quedarse. O sea, y por eso creo que nuestro proyecto abunda en ese sentido, estableciendo reglas de juego de un crédito digital. Nos metimos en la arquitectura del endeudamiento nosotros, que tiene una característica netamente digital. Los bancos, la mora es del 7%, y en las billeteras virtuales alcanza el 24%, en algunos lugares el 25%. Pablo, ¿me dejas hacerte una pregunta? Porque es fundamental lo que decís, esto de suscribir un crédito a sola firma es, toco un clic y me lo dan. Y eso ahora lo vemos en la mora, pero la problemática anterior era que te estafaban, ¿te acordás? O sea, alguien que podía hacerse tu cuenta bancaria o de tu billetera digital pedía un crédito por vos o simulaba ser vos y vos resulta que no te enterabas porque era solamente a un clic. Y eso fue pedido muchas veces también y nunca se logró. Eso por un lado, o sea que me parece que no sería mala idea ponerle, no te digo trabas, pero más controles, no sé si biometría o qué, para que la persona que quiera acceder al dinero que se le presta por condiciones determinadas lo pueda hacer, porque a veces esos son momentos en los que uno tiene una urgencia. Dicho esto, yo entiendo que el Ministerio de Economía se sentó varias veces en estos últimos 2 meses con los bancos, no sé si con la fintech, para pedirles que acortaran las tasas a niveles de 30-35% al año y extendieran los plazos de pago de 5 años. ¿Qué información tenés vos y si esto ayuda al proyecto que vos estás tratando de difundir? Sí, a ese nivel de conversación y de cómo el gobierno se sentó con los bancos, te le agrego algo más. Dale. Cuando yo digo la regulación, los bancos tienen una regulación. Los bancos tienen, de lo cual a mí me sirvió mucho esta conversación con ellos, y lo digo en serio, yo lo explicito porque hay que hablar sin eufemismo en este caso. Los bancos tienen los departamentos de riesgo. Sí. Los departamentos de riesgo es toda una aventura. Realmente muchas veces, yo no sé el resto de los proyectos, o sea, ayer los relevé, son 28 proyectos en la Cámara de Diputados y los estamos cruzando uno por uno que propone cada una de las iniciativas. Yo creo que vamos a terminar entre hoy y mañana, se los vamos a estar compartiendo. ¿Por qué digo esto? Porque yo aprendí de esas reuniones con los departamentos de riesgo. Claro. Los departamentos de riesgo me dicen, Pablo, nosotros tenemos medido cuando, por ejemplo, nos salta cuando una persona sale del débito automático. O sea, te llega la tarjeta de crédito, vos lo tenés en débito automático, esa persona que está en débito automático es que está tranquilo, no importa lo que entre, sabe que lo cubre. Claro. Sale el débito automático, primera llamada. Segunda llamada, te empieza, ya te depositaba todos los 8 y ahora te deposita el 12, el 14, ya fuera de término, nunca llega a la mora, pero se mueve. Y después, cuando abraza el mínimo, se nos prenden las alarmas. Entonces, de los bancos tenemos un montón que aprender. Y yo sé que la gente que está escuchando dice, sí, pero yo le debo al banco. Sí, vos le podés deber al banco, pero podés terminar en el banco. Y fíjate que otro tema te agrego. ¿Te acordás que vos podías sacar un crédito y vos decías, te daban la plata en Mercado Libre? Y vos terminabas debiendo al banco que te daba el soporte de tarjeta. Sí. Este tema también pasó. Sí. Es decir, a los bancos les revolearon deudas que daban otros créditos, otros actores. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí creo que está bien que el gobierno hable con los bancos, pero el problema no está ahí. El problema está en la relación en donde no quieren que, obviamente, esto tiene nombre y apellido, esto es Galperín comportándose con la triple vara. Es decir, señalo a la CAME y le digo, creo que estás vendiendo poco, le dice la CAME a Galperín. Por otro lado, se hace el distraído cuando le mandan los fondos, ¿sí? Porque es el planero número 1, es el empresario planero. Es decir, cuando hay subsidios del Estado para Mercado Libre, lo aplaudimos como una foca. Eso ahí el Estado no importa que intervenga. Entonces, ese es el nivel de conversa política que a mí, un poco, la verdad que me parece, no sé cómo decirlo, medio trucho, de baja monta, porque, en serio digo, sentémonos, porque lo que está en juego, y yo creo que en términos de acceso al crédito, ¿qué pasa cuando vos no podés acceder al crédito? ¿Dónde va a ir este 6,5 millones de personas que está sobreendeudada? Y cuando hablamos de 6,5 millones de personas, al crédito irregular. Quedan fantasmas financieros. La cueva es un lujo, Paulino. La cueva es un lujo. La cueva es un y si lujo le cobran una tasa alta en una plataforma, imagínate la cueva.
Hay lugares del conurbano en donde ya está habiendo enfrentamientos de lo que vos sabés, de los que manejan la droga, así, hay que decirlo, sin vuelta, por ver quién cobra. O sea, ya esto ya se está desplegando en la escenografía de nuestras ciudades. Y después hay que ponerle nombre y rostro a esto. Pero pará, porque yo te sigo el razonamiento y estoy de acuerdo en casi el 80% de lo que decís, pero culpar a una empresa de que la mora haya subido me parece que no estamos entendiendo el diagnóstico del problema, y no por defender a la empresa, no me interesa eso. Lo que digo es que las personas tienen que entender cómo funciona el sistema para no caer, porque ¿cuántas empresas hay que nos ofrecen cosas que no nos convienen? O sea, en este caso, es verdad lo que vos decís, te ofrecen una tasa altísima a una persona que quizás nunca tuvo un scoring crediticio, entonces como hoy le prestan y antes no le prestaban, porque como vos decís, el departamento del riesgo de los bancos sabían que esa persona tenía dificultad para pagar un crédito, no se lo daban. Aparecieron los Mercado Libre o los Mercado Pago, los Ualá de esta vida. Hay un montón de otras plataformas que están siendo absorbidas por los propios bancos que le dan la posibilidad a esas personas a tener liquidez. Pero el problema es que la persona cuando la toma no sabe entender lo que es una tasa de interés y mira la cuota. Y ahí está el drama. Por eso hablamos de educación financiera. Y ahí está otro de los puntos también del proyecto, que es lo que nosotros llamamos el crédito responsable, ¿no? Exacto. Equilibrar la balanza. Vos prestaste, vos sabías que no podía pagar. Estoy de acuerdo. ¿Me entendés? No podés darle plata. Si vos viste el comportamiento de tu consumidor, porque aparte hay otro temón, otro temazo. Los datos que vos tenés de ese usuario y de ese consumidor, te los dio el mismo usuario y el consumidor. Sí. Entonces, ahí hay una relación también desbalanceada, en donde vos decís, le ocultaste el costo financiero total, ¿no? Sí. Le ocultaste la tasa de interés que le ponías. Sí. La verdad que la gente no tenía la forma de poder establecer cuál era el costo real de lo que sacaba. Y muchos, y esto también hay que decirlo, decían, sí, ¿sabés qué pasa? Yo entendía que podía ser el 200%, pero no tengo plata. Claro. No la tengo. Bueno, hay un informe. Era lo primero que tenía a mano. Exacto, eso es lo que yo entiendo. Pero vos sabés que esa persona llega a esa instancia también porque, pobre, no puede prever que puede pasar esto, ¿entendés? O sea, no tiene capacidad tampoco de aguante en muchos casos. No, pero si vos tenés un momento de mínima excedencia o excedente laboral o excedente salarial, vos sabés que guardás para cuando llega un momento así. Y la mayoría de los argentinos no lo hacemos. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a tener siempre estos altibajos financieros y económicos. Sí, de todas maneras, ahí, Juli, estoy pensando en voz alta, Julián. Somos el país que tiene 400.000 millones de dólares en el colchón. Claro, pero es una clase media alta la que porque son los que pueden ahorrar. ¿Qué le puedes pedir al de abajo que no puede ahorrar? Vive al límite, vive endeudado, vive pagando la tarjeta, vive bicicleteando todo el mundo, pidiendo fiado en el Pero vos lugar fíjate de la esquina. Que hoy, con la baja, esto lo hablé ayer con un analista que se dedica solamente a mirar la clase baja y me dijo, la baja de la inflación y la asistencia del Estado le está permitiendo a esa gente vivir mejor que la clase media, porque no tienen los aumentos de las tarifas, o sea, no le quitan los subsidios como a la clase media. Eso explica por qué no hay un estallido, por qué las movilizaciones no están. Entonces, hoy tenemos que mirar el medio de la pirámide, no la base. Sí, para mí. Lo que les quiero compartir, que me llamó mucho la atención, que está pasando bastante por alto en esta conversación, que es, recuerden que el gobierno, que para mí está bien igual esto que hizo en su momento, habilitó el cobro de las asignaciones universales en las plataformas billeteras. Correcto. Préstenle atención a eso, porque muchos de esos fondos que iban para la asignación universal, yo creo que en los próximos bimestres, me animo a decir, se te va a prender una alarma en ese nivel más bajo. En el nivel más bajo se te va a terminar prendiendo la alarma porque la gente, este segmento que quedaba preservado, por así decirlo, el recurso del ingreso de la asignación por hijo también se está viendo afectado. Yo me voy a poner a estudiarlo detenidamente porque obviamente esto pega en todos lados. Yo cuando hablo de las personas que están sobreendeudadas, perdón, te cierro esto, no dejo de pensar en la policía, en el enfermero, en las maestras. Los maestros en los grupos de WhatsApp se avisan cuando entra la plata en el Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires para retirarlo para que no te lo agarre la tarjeta. Es terrible la realidad. Claro. Sí, aparte bien gráfica. Juliano, dos preguntas, ayúdeme, muy breves, muy sencillas. ¿Cómo se para frente a la, quiero decir, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que va a ser discutida la semana próxima aparentemente, y además frente al otro debate que tiene que ver con la modificación de inocencia fiscal para que los grandes contribuyentes puedan entrar, y si además usted va a dar quórum o no, que es el gran interrogante o misterio de cara al 26? Mira, te lo voy a llevar tipo Carrió. Nunca extorsioné ni hice política
en el mercado de la extorsión del quórum. Por lo menos personalmente me he sentado en temas por el tema de sesión. O sea, bien, primera definición, usted se sienta, va a dar quórum. ¿Y después? Primer punto. Segundo tema. Bienvenida a la discusión de lo del Banco Central. La modificación que había hecho el kirchnerismo no me gustaba para nada. O sea, la podemos discutir y después entramos para responder porque es para más largo. Y la segunda me tiraba es la de inocencia fiscal. Préstenle atención al artículo 38 bis, ter y quater, porque nos está haciendo trampa la libertad avanza. Lo quieren seguir encubriendo a Adorni, a la mujer y demás. ¿Por qué? Bueno, hubo una primera redacción que cuando salió del dictamen de la comisión le empezaron a restar funcionarios. Era más linda la primera redacción del proyecto. Yo voy a insistir en el recinto para que la redacción vuelva a su redacción original. Es decir, el artículo 38... O sea, que sea más restrictiva con los funcionarios. Absolutamente. Que no puedan ser beneficiarios de la ley que ellos mismos están haciendo. Totalmente. ¿Cómo te va a armar leyes sastre a medida? ¿No? Bueno, el blanqueo fue eso. Fue la primera vez que permitió que entren los funcionarios. Totalmente. Bueno, éramos muy pocos los que pataleamos fin del año pasado, pero... Está bien, porque la institucionalidad vale poco cuando la economía parece andar bien. Cuando la economía empieza a crujir, después empezamos a mirar cosas. Sí, señor, éramos poquitos el año pasado. Le mando un saludo, termino usted bien la mañana. Abrazo. Muchas gracias. 9:45 en la República. Pablo Giuliano. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Compra online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. La batería es Williard, mi batería es Williard. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Dónde estamos? El presente se entiende mejor. Bueno, metámonos de lleno en lo que está pasando con el Cuti Romero, que fue presentado oficialmente en el Atlético de Madrid, ¿no es cierto? Sí, fue en un evento allá en el estadio, en el Metropolitano, con varios dirigentes del club y demás, en lo que tiene que ver con este contrato que firma entonces el defensor de la selección argentina hasta 2031, una nueva etapa ahora en el fútbol español. 28 años para él, aterriza en Madrid después de su paso por el Tottenham. Ya sabíamos que lo que había sido la última temporada para él en Londres había hecho que él tomara la decisión de ya cerrar ese ciclo, ¿no? Porque fue un Tottenham que, si bien en competencia internacional le fue muy bien, en lo que tenía que ver con la Premier estuvo a punto incluso de llegar a la segunda división, así que bueno, un nuevo desafío para él en el fútbol español. Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, tuvo estas palabras acerca del Cuti Romero. A ver. Si exitosa ha sido su carrera a nivel de clubes, ¿qué podemos decir de su trayectoria con la selección argentina? Con Argentina, Cristian debutó en el año 2021 y desde entonces ha sumado 58 internacionalidades que le han permitido ganar 2 Copas de América, una finalísima y el Campeonato del Mundo en el año 2022. Cristian Romero es uno de esos futbolistas que derrocha coraje y corazón y, lo más importante, que es capaz de contagiárselo a sus compañeros. Es un hombre de equipo y estoy convencido de que su sacrificio y su buen hacer en el centro de nuestra defensa nos va a dar muchas alegrías. Cristian, nos vimos las caras como rivales en la Liga de Campeones hace solo unos meses. Pudimos comprobar tu gran calidad de primera mano y fuiste un gran desafío para todos nuestros delanteros. Ahora ya puedes decir que el Riad El Metropolitano es tu casa. Teníamos muchas ganas de que así fuera, como tú bien sabes. En nombre de toda la familia rojiblanca te doy la bienvenida al Atlético de Madrid y te deseo un camino plagado de éxitos.
Ya el mismo Cuti Muy que bien. había confirmado que venían hablando, ¿no? Hace un buen tiempo. Y una vez se abrió este tema de las preguntas para la prensa. Bueno, una de las primeras preguntas justamente al Cuti fue acerca de Julián Álvarez, ¿no? Aprovechando que son compañeros de claro, equipo. correcto. ¿Y Claro. qué dijo? A ver. Yo considero que todas las palabras que tuvieron Julián, el Cholo conmigo, coincido plenamente con ello. Con el Cholo venimos hablando hace tiempo y por fin se dio, así que nada, esperemos obviamente estar a la altura de este grandísimo club, porque al final va a depender de mi rendimiento, tratar de hacerlo mejor y, como dije recién, dejar grabado mi nombre en la historia de este club sería lo más hermoso, así que con esa mentalidad vengo. Bueno, Julián lo veo muy bien, la verdad es que llegué hace 5 o 6 días, estoy acá y lo veo como siempre, un chico con ganas de seguir haciendo goles, de seguir haciendo divertir a la gente, y lo veo muy metido, así que eso me pone muy contento. La cara de Julián en la foto para la temporada no demostraría esto, ¿no? Pero bueno, veremos. El Atlético de Madrid, que debutó con victoria frente al Málaga, 2-0 el día de ayer, y que tiene partido el fin de semana también en condición de local ante el Villarreal. Hay un robot humano, un humanoide, que está desafiando a Usain Bolt, dice una de los portales, qué sé yo, efectivamente corre 12 metros con 66 por segundo. El problema es que no lo pueden controlar, entonces choca. Claro, en lugar de girar en la curva, siguió de largo y se fue contra la pared. Es espectacular. Lo hacen girar y se termina Usain Bolt, digamos. Todos vamos a hablar del humanoide que bate todos los récords. Pero me dio hasta ternura porque quería frenar y no podía y se la dio contra la pared. Se la puso de sombrero, exactamente. ¿Ganaron los Leones a todo esto? Sí, ganaron 7-1 Nueva Zelanda, así que Argentina termina esta participación en la primera fase del Mundial de Hockey con goleada, además con un hat-trick de Tomás Domine en lo que tiene que ver con este compromiso. Ya se mete entre los mejores 8 del Mundial de Hockey y va ya a esa segunda instancia. ¿Cómo están los mercados, Julia, hasta ahora? En este momento tenemos a un Asia verde, a pesar de que el petróleo bajó $1. Está en 2,4 antes del pre-market. Asia está toda pintada de verde. Aparentemente no le está afectando el precio del petróleo. Sobre todo hoy, Japón y el índice Kospi, que es Corea, son los que traccionan. Kospi sigue subiendo hoy 6%. Va a cerrar a ese número. Y si miramos el Qué volatilidad Corea del Sur, mamita. Sí, pero además viene acumulando una ganancia extraordinaria en el año que, si hubiéramos sabido, tendríamos que haber puesto todo lo que teníamos y lo que ahí. pasa, nos asustamos, empezó a caer tan fuerte que dijimos, puta. Sí, pero cayó, pero después recuperó mucho y muy fuerte. Europa va a cerrar todo en rojo, hoy con alguna excepción, pero Estocolmo, por ejemplo, que está en verde, pero todo lo demás está en rojo. Y hoy, aparentemente, tenemos una buena noticia porque los mercados, a pesar de que ayer tuvieron un cierre levemente positivo, hoy aparecen nuevas oportunidades. S&P 500 está 0,2 arriba, el Nasdaq está abajo, pero puede revertir en lo que va del día. A las 11 abre el mercado, recuerden. Después tenemos un Dow Jones con 0,2 arriba y tenemos un Russell 2000 con 0,5 arriba. La volatilidad sube 7 puntos y esto significa que al subir tanto la volatilidad, todo lo que hoy compremos o vendamos va a estar muy ceñida a lo que pase durante la jornada, en función de si hay arreglo o no hay arreglo, si hay estrecho de Hormuz abierto, si está cerrado o demás. El dólar perdió poder contra las otras monedas y esto hizo que subieran los commodities. El Bovespa sube 0,9, el Merval está bajo 0,6. ¿Qué tal? Hay cosas que te sorprenden en la vida. Empezó un ciclo muy lindo, Bernardo Vázquez en Clarín, un abrazo, de charlas íntimas, café, qué sé yo. La primera con Patricia Bullrich. Muy bien. Y hablando del café, le pregunta, ¿y con quién te tomarías un café? ¿Con Máximo, con Cristina? ¿Tomarías un café con ambos? Sí. ¿Con alguno de los dos? ¿Qué respondió Patricia Bullrich? Escuchen. No me tomaría un café, ¿sabes con quién? Con Máximo. Pero porque lo veo cerrado. No porque le negaría un café a nadie, ni tengo un prejuicio específico. Pero lo veo como que, viste, como el guardián de una ideología fracasada. Sí. Entonces siento como que no tendría puntos en común. Hasta sería más conversable tal vez con Cristina. Digo, tendrías más puntos en común que charlar. Con Cristina, sí, con Cristina. Tendrías que ir a San José 11 igual. Bueno, está bien, eso es lo de menos. Lo importante que vos me estás preguntando es con quién hablaría. Totalmente. Ese proceso de talibanización fue un proceso muy negativo en la Argentina, ¿no? Que nosotros también tenemos que tener cuidado de que no suceda, porque la talibanización es lo contrario al mundo de las ideas. Mirá, Patricia. Impresionante. La última parte. Tenemos que tener cuidado que a nosotros no nos suceda, dijo. Está hablando al presidente. La todo el espacio, talibanización.
No, porque vos tenés, qué sé yo, Martín Menem es un dialoguista por excelencia. Bueno, pero después en el gabinete, Tenés ¿cuántos son dialoguistas? tenés a Santilli, jefe de gabinete, que es un dialoguista, habla con todo. Justo me pusiste los ejemplos que hablan. Pero pensá en los otros, en los que no hablan. Hay muchos. Eso son pocos. Dentro del gabinete son muy pocos los que hablan. Beto habla con todos. De hecho, ayer estuvo con Martín Cabral, estuvo es verdad. Tiene buena relación con los empresarios, Peto Velo. No, y además con el arco político en general, intercambia, etcétera. Yo no sé cuántos son los talibanes. Me parece que la talibanización quedó concentrada en el Poder Ejecutivo. Puede ser. Que es el que no invita al que piensa distinto. Que es el que no puede compartir nada con aquel que no comulga con sus ideas. El que tiene un matiz encima lo destrata. Como pasó con personas encumbradas, economistas muy amigos personales de él, Fausto Espatorno en su momento, que sé yo, y tantos otros. Ya no hablo ni siquiera ni de colegas ni de personas del mundo de la política. Muy fuerte lo de Patricia, es un mensaje, la sólida, suelta y libera Patricia Bullrich, que no está en el gabinete, preside el bloque de senadores. Y dice, yo iría a Santa Fe, a San José 1111. Eso es lo de menos. Con Máximo no, lo veo cerrado. Con Cristina, ¿por qué no? 9:54. Ya sabemos dónde estamos. Ahora miramos hacia adelante. Lo más importante está pasando en el Hotel Alvear a esta hora. Sí, están algunos de los funcionarios que van a dar charlas frente a empresarios que se inscribieron en este Council of the Americas que fue organizado en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio. Hay muchos periodistas y colegas que están transmitiendo en vivo. Hoy se espera que el cierre sea 12:30, entre las 12:30 y las 2 de la tarde, que es el horario del almuerzo, en el que va a hablar el presidente de la Nación un poco sobre lo que ya se hizo y un poco sobre lo que viene en este segundo semestre y de cara al 2027. Después, en materia de estadísticas, tenemos que a las 16 horas vamos a conocer el dato de comercio internacional o comercio exterior de bienes en julio 2026, el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, de junio del 2026 y el índice de salarios también con delay de junio de 2026, que son datos importantes para entender por dónde va la economía. Definitivamente, muy relevantes. Bueno, hoy se resuelve la suerte de Cerimedo, se va a seguir preso o no por 180 días, lo resuelve el juez, lo pidió la Fiscalía en el intento de homicidio que le están imputando, femicidio para ser más precisos, más exactos. Mientras tanto, hay una nueva ronda de declaraciones en distintas causas, entre ellas la causa Cuadernos, pero también lo que se sigue por la muerte de Diego Maradona en San Isidro, después de encontrar ayer la anomalía de que aparentemente están analizando un parte médico que correspondía al padre de Diego Maradona, no a Maradona, del 2015. Si eso se confirma, es una anomalía grosera, digamos, definitivamente una más de un tribunal que ya ha hecho un papelón descomunal en el juicio, que tuvo que anular incluso todo lo que fue el juicio previo a propósito del desenvolvimiento de la jueza McIntosh, que como ustedes conocen, salió eyectada del Poder Judicial después de intentar hacer una filmación, una miniserie con lo que estaba ocurriendo dentro del tribunal que ella comandaba. Bueno, así las cosas. Mientras tanto, en términos políticos va a haber muchas reuniones, hay que estar muy de cerca siguiendo los avatares del Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, y finalmente si se confirman no las sesiones para la semana próxima. En el Senado parece bastante más trabajoso el articulado de los consensos para sesionar que en diputados, que aparentemente está todo presto para que haya sesión el próximo jueves 26. En materia deportiva, hoy en el Masters 1000 de Cincinnati, Thiago Tirante va a tener actividad ante Arthur Fils, Thiago Tirante que viene de muy buenos triunfos, así que veremos si continúa esto por la instancia de los cuartos de final. Y también en Copa Libertadores, Rosario Central que define su futuro en Brasil ante Corinthians. Había sido empate entonces en el Gigante de Arroyito, todo se va a definir allí en Brasil, y de ese partido, de esa llave entre Corinthians y Central, va a salir el rival de Estudiantes. 9:57 en todo el país. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Comprá online o visitanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. La batería es Williard, mi batería es Williard. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now.
979, tu nueva radio. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now 979. Actualidad más música pensada para vos.